Este programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia. Hola, ¿cómo están, queridos televidentes? Nos encontramos en vivo en Nadie Nos Ve TV, con una edición especial. Hoy trataremos un tema muy importante, el cual es la reproducción sexual y asexual. Así que, sin más preámbulos, comencemos. ¿Sabes qué es la reproducción? Pues si no lo sabes, yo te lo digo. La reproducción de los seres vivos es un proceso biológico, mediante el cual los organismos crean descendencia. Es de vital importancia para perpetuar las especies. Como objetivo fundamental tiene duplicar y autocontrolar las estructuras y funciones de dichos seres vivos. Como ya sabemos, la reproducción tiene dos tipos: reproducción sexual y asexual. La reproducción asexual. La reproducción asexual sucede de manera rápida y no necesita presencia de gametos. Interviene un organismo. Esta se divide en directa e indirecta. La indirecta se divide en varias modalidades. Una de estas modalidades es la bipartización. Esta generalmente sucede en organismos unicelulares, como las bacterias. Esto sucede cuando las células madres se dividen por medio de un estrangulamiento, el cual involucra el citoplasma y las partes del núcleo, dando origen a células hijas particularmente idénticas a la madre. La gemación. La gemación es la formación de individuos por medio de una yema, la cual la encontramos en la superficie de los organismos. Esta yema crece y madura, la cual se puede independizar de la célula progenitora, pero algunas se unen y forman grandes colonias. Un ejemplo de estas es en los organismos unicelulares, como la levadura, y multicelulares, como las esporas. Bueno, ahora seguimos con la esporulación. La esporulación consiste en cuando el núcleo de la célula madre se divide varias veces formando varios núcleos. Estos rodean el citoplasma, formando una nueva célula. Esta se puede liberar cuando la membrana de la célula madre se rompa. Un ejemplo de esto son las algas, los hongos y los protistas. Seguimos con la fragmentación. Esta se da a partir de un fragmento del organismo progenitor, dando origen a un nuevo organismo, como por ejemplo lo podemos apreciar en los animales como la planaria. Ahora por último seguimos con la partenogénesis. Esta consiste en el desarrollo del óvulo, el cual no ha sido fecundado por el espermatozoide. Generalmente se presenta en los invertebrados, como equinodermos, crustáceos e insectos sociales. Este se divide en dos tipos: solo hembras y solo machos. En el solo machos, este proceso se llama arrenotoquía y en solo hembras se llama telitoquía. Bueno, ahora seguimos con la reproducción sexual. La reproducción sexual se da gracias a la unión del gameto femenino con el masculino. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué sabemos de estos dos gametos? Bueno, pues el gameto femenino es el óvulo, el cual se genera en los ovarios. Sus células son haploides y se encarga de la información genética. Contiene forma de esfera y es susceptible para la fecundación por parte del gameto masculino, el cual son los espermatozoides. Los espermatozoides se generan en los testículos. Estos son los encargados de dar el sexo a la nueva célula diploide. Ellos llevan el cromosoma X y Y, mientras que los ovarios solo llevan el cromosoma X. Ustedes se preguntarán por qué es importante la reproducción sexual para el mantenimiento de la variabilidad. Pues en la división de las células sexuales, los cromosomas homólogos se recombinan, causando que las células hijas
no sean idénticas a la de las madres. Se reduce el número cromosómico a la mitad para que cuando haya el proceso de la fecundación, el número cromosómico no cambie según las especies. Gracias a la reproducción sexual, los individuos evolucionan y sobreviven aquellos que se adaptan mejor al medio. La parte reproductora de la flor está conformada por el androceo, el cual son los estambres, que constituye la parte masculina de la flor, y por el gineceo, que es el pistilo, y los carpelos, que es la parte femenina. Sus células son haploides y se utiliza el proceso de la meiosis debido a que las células son sexuales. De acuerdo con las características de los gametos, la reproducción sexual se divide en dos, en isogamia y heterogamia. La isogamia en las células reproductoras son semejantes en forma y tamaño, como por ejemplo las algas, hongos y protozoos. En la heterogamia, las células reproductoras son diferentes en forma y tamaño y están presentes en la mayoría de los organismos. A continuación le voy a dar unos tips de prevención del embarazo y nombrar algunas enfermedades de transmisión sexual. Bueno, para las medidas de prevención del embarazo tenemos como primera proporcionar servicios confidenciales y respetuosos y culturalmente adecuados para los adolescentes que satisfacen sus necesidades. Alentar a los adolescentes que no están actualmente activos para que sigan sin tener relaciones sexuales. Ofrecer a los adolescentes que están actualmente activos medidas de cuidado como anticonceptivos y alentarlos a que usen los métodos más eficaces. Aconsejar a los adolescentes que siempre utilicen condón para prevenir embarazos no deseados. Algunas enfermedades que puedes adquirir por no utilizar el condón son clamidia, herpes genital, gonorrea, VIH-Sida, VPH, sífilis y tricomaniasis. Vamos a hablar sobre el ciclo de vida de los seres vivos. Se denomina ciclo de vida o historia de vida al círculo imaginario que traza un organismo, desde las estructuras reproductivas con las que inicia hasta el momento que desarrolla sus propias estructuras similares a la de los primeros. Los huesos no solo se renuevan cuando existe una fractura, se trata de un proceso que se prolonga a lo largo de toda la vida y que se basa en dos conceptos. La osteogénesis, que es la creación de tejido nuevo mediante los osteoblastos o células encargadas de producir, reparar y mantener la resorción ósea. Un procedimiento desarrollado por los osteoclastos responsables en este caso de destruir las partes más deterioradas para favorecer la regeneración. El proceso para curar una fractura se divide en 4 fases. La primera fase es la inflamatoria, que al romperse un hueso los vasos que lo nutren se rompen y se produce la consiguiente hemorragia. La sangre pronto coagula y forma un hematoma alrededor del foco de la fractura. La rótula de los vasos hace que se produzca una necrosis en los extremos óseos y además las células englobadas dentro del hematoma también se destabilizan. La presencia del material necrótico estimula una respuesta inflamatoria intensa, que empieza justo tras la fractura y dura 3 o 4 días. Durante ese tiempo, distintos tipos de células inflamatorias y fibroblastos invaden el hematoma.
La segunda fase es fibrocartílago. El hueso necrótico se elimina por osteoclastía y los tejidos blandos muertos van siendo retirados por los macrófagos. Los fibroblastos se activan y se generan un nuevo tejido de granulación, que supone la aparición de nuevos vasos y con ellos la llegada de más células de tejido conectivo. Se empieza a formar un tejido denominado callo fibroso o fibrocartílago. El callo envuelve el hueso, tanto por dentro como por fuera, y forma un puente que permite estabilizar la fractura y cargar sobre el hueso antes de que la curación sea completa. La tercera fase es la osificación. El fibrocartílago comienza a osificarse progresivamente, convirtiéndose el callo en hueso no estructurado. La última fase es la remodelación. El hueso se va organizando y volviéndose más fuerte poco a poco. Recupera su función y forma normal. Pero es un proceso que dura muchos años y si el individuo es de mayor fractura, es muy complejo. Puede que nunca se recupere por completo. Siguiendo con la reparación de una herida en la piel, sabemos que el cuerpo es una máquina compleja y notable, y el proceso dinámico de cicatrización de heridas es un gran ejemplo de cómo diferentes sistemas de nuestro cuerpo, junto con los productos adecuados para el cuidado de las heridas, trabajan juntos para reparar y reemplazar los tejidos debilitados. Pero ¿cómo se cura nuestro cuerpo exactamente? Cuando la piel se lesiona, se pone en movimiento una serie automática de eventos, denominada cascada de cicatrización. Esta se divide en 4 fases superpuestas: coagulación, inflamación, proliferación y maduración. Siguiendo, la primera fase es la coagulación. Esta comienza inmediatamente después de presentarse la lesión y el objetivo es detener la hemorragia. En esta, el cuerpo activa su sistema de reparación de emergencia y el sistema de coagulación de sangre y forma una especie de dique para bloquear el drenaje del fluido sanguíneo. Durante este proceso, las plaquetas entran en contacto con el colágeno, lo que da como resultado la activación y la agregación. La segunda fase es la inflamación, la cual se enfoca en destruir bacterias y eliminar residuos, esencialmente preparando el lecho de la herida para el crecimiento de tejido nuevo. La tercera fase es la proliferación, donde el objetivo es regenerar el tejido y cubrir la herida. La fase de la proliferación se presenta 3 etapas distintas. La primera es regenerar el tejido de la herida, la segunda es contraer las márgenes de la herida y la tercera es cubrir la herida por medio de la epitelización. La última y cuarta fase es la maduración, en la cual el nuevo tejido gana fuerza y flexibilidad lentamente. Aquí las fibras de colágeno se reorganizan, el tejido se regenera y madura, y hay un aumento general en la resistencia a la tracción, aunque la fuerza máxima está limitada al 80% de la resistencia previa de la herida. La fase de la maduración varía mucho de una herida a otra y suele durar de 21 días a 2 años. Me despido, muchas gracias por su acompañamiento. Daniela Espada Alarcón, reportera de Nadie Nos Ve TV. Hasta un próximo encuentro.